Vamos a empezar otro artículo en pediatría básica que puede ser polémico y que creo que es muy interesante para la mayoría de las madres, como es ¿cómo abrigo a mi hijo? Abrigarlo muchas veces es peor que sacar un crío desnudo a la calle. Hay dos cosas aquí en España que me llaman muchísimo la atención. Una es la cuestión del apetito, la lucha que tienen las madres españolas porque sus hijos coman, y otra es el frío en España. ¿Por qué? No sé por qué, quizá porque España es un país caluroso. En cuanto bajan un poco las temperaturas, no es que nos adaptemos y que pongamos a los niños para prevenirlos del frío, es que parece que está cayendo una nevada de 2 metros y les estamos abrigando como para ir a la nieve. A muchos para ir al colegio solamente le faltan los esquís. Entonces tenemos que tener un poquito más de cuidado de cómo abrigamos a los niños, sobre todo porque en pediatría biológica damos muchísima importancia a la sudoración. La sudoración es un concepto que no te lo enseñan en la universidad y que no se contempla en la historia clínica. Ninguna madre te dice que su hijo suda, quizá por miedo a que le puedas echar una bronca, una cantada porque lo arropa exageradamente. Pero esto lo vemos mucho cuando los niños que tienen bronquitis de repetición vienen a las consultas de pediatría biológica. Porque cuando hay un problema verdaderamente de hiperreactividad bronquial es porque los niños sudan muchísimo, y no ocurre así con las bronquitis alérgicas, por ejemplo. También lo vemos también con niños que pueden tener un déficit de hierro y que está relacionado también con el sudor. ¿Por qué es importante la sudoración y la pérdida de líquidos por el sudor? Porque no solamente se pierden líquidos, se pierden una serie de elementos que están relacionados con la cuestión catalítica de las reacciones metabólicas en la creación de las defensas y de un montón de términos inmunológicos para hacer que el niño no enferme. Entonces, lógicamente tenemos diferentes tipos de personas. Hay personas calurosas, hay personas frioleras, y entonces ahí está el tema importante de que si una madre es muy friolera va a arropar al niño pensando que el niño va a tener el frío que tiene ella. Esto en el caso del recién nacido pues sí se puede llevar un poquito más a comprender, ya que hay una mayor producción de agua en el recién nacido, está compuesto por más agua que el lactante y el adulto, y hay menos grasa, con lo cual tiene una menor protección frente al frío. Pero hay que vestirlo de tal manera que no lo estemos incomodando ni agobiando con el tipo de ropa. No tiene que tener ropas justas, apretadas y que le vayan pequeñas. Hay que ponerle ropa ya de su talla y holgada. También para esto tienen que tener en cuenta que hay ropas que por su constitución en fibra hacen sudar, no transpiran, y por eso recomendamos casi todo el algodón y las fibras naturales, porque permiten la transpiración y de esa manera no se les queda el sudor en la piel, ya que el sudor es el mayor ladrón de calor. ¿Qué hacemos con esto, pues? Pues no juzgar la temperatura que tiene el niño por sus manos o sus pies, porque pueden estar perfectamente frías por la exposición al exterior. Tocaremos la nuca. La nuca es la que nos va a indicar exactamente cómo se encuentra el bebé termodinámicamente. Si está húmeda y caliente, pues es que el niño está sudando, está excesivamente abrigado. Y si está seca y fresquita, el niño está fenomenal y no necesita más ropa ni más cuidados. A partir de los 3 meses ya hay un poquito más de grasa en el cuerpo y entonces ya luchan un poco mejor frente a la temperatura. Pero tenemos que tener en cuenta que todos estos lactantes tienen una braga de plástico que les genera más calor de lo habitual. Por eso tampoco hay que taparlos exageradamente, porque ya tienen una situación que les produce calor en el cuerpo. Luego ustedes saben muy bien cómo se respira mejor en un ambiente frío que en un ambiente caliente. Normalmente cuando vamos a un pueblo, a una casa antigua o tal, entramos, el aire frío nos penetra por la nariz, nos hace respirar muy bien. Sin embargo, cuando entramos en una casa de unos amigos con una calefacción exagerada, en la cual el dueño de la casa en pleno mes de diciembre va en pantalón corto y tal, hace un exceso de calor que te hace congestionar toda la mucosa de la fosa nasal y no te deja respirar adecuadamente.
Esto es muy importante porque la calefacción hay que tenerla a unas temperaturas adecuadas, porque si no lo que va a hacer es calentar en exceso las mucosas respiratorias y entonces ante el más mínimo de choque de temperaturas, de frío o calor, nos va a producir el moco. No siempre esto se produce por un virus, sino que se produce por choques térmicos que entonces se resecan y entonces la mucosa tiende a sacar agua para humedecer esa mucosa. También las casas que no tengan calefacción central o tal, pues hay que procurar que las casas tengan una temperatura adecuada en toda la casa, porque muchas veces ponen estufas o cuestiones térmicas, eléctricas en una habitación, pero luego cuando salen de esa habitación al baño, el baño está al lado, y entonces hay choques bruscos de temperatura que también pueden condicionar los cambios en la mucosa. Entonces hay que tener en cuenta todo esto para que los niños estén ahí. Otra protección de los niños, por ejemplo, que no tenemos en cuenta es que cuando sacamos a pasear a un niño en un carrito, el carrito está protegido por las paredes, está haciendo protección al niño que va dentro, entonces tampoco le va a dar el aire completamente de golpe y de laterales al niño, con lo cual no hace falta que lo abriguen excesivamente para llevarlo dentro del carrito. Sí que tendrían que tener más cuidado cuando ustedes van a la compra y se exponen a los grandes frigoríficos de supermercado, que hay pasillos verdaderamente que están congelados y helados y el pobre nene está ahí pasando frío. Entonces tengan cuidado con estas situaciones porque hay supermercados verdaderamente que tienen una temperatura bastante helada en algunos pasillos de ese tipo. Otra cosa que tenemos que hacer, pues evitar los pijamas mantas, los sacos de dormir, en los cuales el niño si tiene mucho calor no puede salir de ellos, no se puede zafar de ellos, y eso puede ser incluso angustioso para un bebé que quiere salir de un proceso, de una situación que no es cómoda y que es perjudicial para él y no puede. Evitar también los edredones nórdicos, que como dice la palabra son nórdicos, son para Noruega, donde hacen temperaturas de bajo cero. En España somos un país caluroso, que aunque bajemos un poco de temperatura, no estamos bajando exageradamente, de no ser zonas pues, típicos que todos conocemos, como la zona de Segovia, de Cuéllar, de Soria, etcétera, donde ya la cosa cambia y que los habitantes de allí la conocen muy bien, pero como están más acostumbrados al frío, los choques de la mucosa nasal no son tan bruscos de cara a toda esta situación. Entonces, dejarlo en la cama y que el niño se tape y se destape conforme le venga en gana, no hay ningún problema. Simplemente es que si usted le hace sudar, cuando venga el fresco de la madrugada, le va a pillar al niño húmedo y entonces va a ser mucho peor y va a empezar con los mocos y con la sensación de enfermedad. Entonces, pues, sería interesante también que cuando un niño ya se va solo, prácticamente es igual que un adulto y tendría que llevar la misma ropa que lleva un adulto. Por debajo del año quizá tiene que llevar una prenda más para protegerlo un poco, pero solo una prenda más, no 3 y 4 capas, como muchos de mis compañeros llaman los niños cebolla, porque en invierno son capas y capas y capas y dentro está húmedo que parece que está llorando la piel estando dentro. Entonces esto es muy importante. Entonces a partir del año ya vístalo con el promedio de prendas que lleven ustedes los adultos, porque ya de esa manera no hay ningún problema. Pero lo que sería interesante, y esto es lo que yo propongo, es escuchar al niño, cómo decide abrigarse el niño. Esto es muy importante. Ellos no paran de moverse, ¿qué tal? Usted, por ejemplo, cuando va por la calle tranquilamente no suda, pero el día que va rápido, cuando llega a su destino está sudando. Pues tú imagínese un niño saltando, brincando, jugando en la calle, está sudando. Pero un sudor que se va evaporando. Entonces no lo tape usted más porque entonces le va a condensar el sudor ahí dentro y vamos a tener el típico sudor tapado que es el ladrón de calor. Por eso lo mejor que yo pienso de cara a todo esto es que sean ellos los que decidan qué ropa quieren para abrigarse y cómo van a estar ellos lo más cómodo posible. Gracias.